¿Cómo están mis queridos alumnos de quinto de secundaria? Los saluda su tutor, profesor Jorge, que también les enseña el curso de comunicación, razonamiento verbal y literatura. Hoy vamos a trabajar lo que es razonamiento verbal. Vamos a dar inicio con la explicación de un contenido que he visto que es para ustedes muy importante en esta unidad, lo que es la semántica, el estudio del significado de las palabras. Posteriormente también he estado analizando de que ustedes deben conocer el significado de las etimologías, de los prefijos. Hoy vamos a estudiar no tampoco no tan extremo de las etimologías que existen, pero una cierta cantidad de etimologías que predomina más, ¿no?, en los libros y que se utilizan más. Y en la parte final vamos a trabajar lo que son clases de palabras. Bien, estos tres contenidos vamos a tratarlo hoy con ustedes. Bien, en lo que les pido por favor, muchachos, es de que para poder trabajar estos tres contenidos, necesito que descarguen estos dos archivos que voy a publicar debajo del video. Sí, por favor, descarguen esos dos archivos y cuando ya está descargado, abran otra vez este video para poder avanzar con ustedes, ¿no?, la práctica. Porque no es como ustedes tengan la práctica y tengamos la misma hilación, ustedes me van escuchando, me van entendiendo y vamos con ustedes, digamos, confrontando las preguntas y las respuestas. Bien, por favor, descarguen esos dos archivos y cuando tengan listos esos dos archivos, abran otra vez el video y trabajamos. Bien. Supongo ya que ustedes han descargado los dos archivos y vamos a tratar en este momento lo que es la parte de la semántica. Como le dije en el primer día de clase, la semántica es el estudio del significado de las palabras. Bien, ahí por ejemplo en la primera cara de la práctica, les he dejado, por ejemplo, unas 20 oraciones para que ustedes puedan determinar el significado apropiado que va acorde con cada oración. Por ejemplo, hay 20 oraciones y hay 20 palabras. Entonces, voy a darles unos minutos de tiempo, unos 10-15 minutos, de acuerdo a ustedes cómo lo desarrollen. Bien, hagan otra vez otro clic en el video y cuando ya tenga listo, ya desarrollado la primera cara, ya de la primera práctica, vuelvan a activar el video para poder contrastar con los que ustedes han desarrollado. Bien, muy bien. Vamos ahora sí a confrontar tus respuestas con las respuestas que deben estar, ¿no?, correctas en la práctica. La primera oración dice: los excursionistas no pudieron ascender la montaña. Tenemos que ver qué palabra semántica va acorde con esto. A ver, ¿ustedes qué han propuesto? Si han propuesto, por ejemplo, miren que aquí la oración dice: los excursionistas no pudieron ascender la. Ahí hay dos alternativas, tres que he propuesto para que ustedes, digamos, haya una confusión cognitiva, ¿no? Pero solamente una es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, derruido, escarpada, ¿no?, o desidia, ¿no? Unas tres pueden ser la clave de esa pregunta. Pero si ustedes han sido muy inteligentes en darse cuenta que la conjunción no está ahí, en la primera oración, entonces ya cambia el contexto, cambia el significado semántico de la oración, y ahí ¿cuál sería ahí la respuesta? Escarpada, ¿no? Escarpada. Ahí sería: los excursionistas no pudieron ascender la escarpada montaña. La escarpada montaña. Muy bien. Vamos con
con la segunda. Pero ¿por qué escarpada? ¿No? Porque recordemos que escarpado es un terreno, digamos, lleno de rocas, ¿ya? Entonces estos excursionistas, digamos, no pudieron subir, ¿no? Subir a la montaña porque había demasiadas rocas, a eso se refiere. Bien, vamos con la segunda oración. La segunda oración dice, lo que permitió a los turistas pasear por los valles, campos y visitar los caseríos. A ver, ¿qué alternativa semántica hayan propuesto? Si han propuesto, por ejemplo, la palabra escampó, es correcto. Ahí va a escampar. Porque escampar, recordemos que es cesar de llover y despejarse, que cuando se despeja el cielo, cuando llueve, ya las nubes están tranquilas, se despeja el cielo, a eso se refiere. Entonces, ahí, por ejemplo, escampó. ¿Quién? Los turistas, para pasear por los valles, campos y visitar los caseríos. Entonces ahí sería escampar la respuesta. En la tercera dice, el vendedor persuadía rápidamente a su clientela. ¿Qué palabra semántica ahí ustedes han utilizado? A ver, Facundo. ¿Por qué Facundo? Porque aquí en esta oración está mencionando de que esta persona astuta, hábil, Facundo, ¿no? Tiene ese poder de persuasión, poder de convencimiento. Y ahí este Facundo, el Facundo vendedor, persuadía rápidamente a su clientela, es decir, lo hipnotizaba, no lo conmovía, promovía para que puedan no comprar sus productos. Pues ahí sería Facundo. En la número 4 dice, los arqueólogos, ¿qué hacen los arqueólogos? ¿Qué hacen? Investigan, ¿no? Ahí sería investigaron. Los arqueólogos investigaron la cueva y encontraron sorprendentes vestigios, ¿no? Muy bien, vamos con la número 5. Los investigadores escrupulosamente todas las fuentes en torno a la cultura. ¿Qué palabra semántica iría ahí? Ahí están hablando de una examinación de algo, ¿no? Con mucha atención. Entonces, dice acá, los investigadores, dice que estaban en forma escrupulosamente todas las fuentes en torno a la cultura, es decir, eran muy detallistas en examinar algo. Entonces, la respuesta es escudriñar, ¿no? Escudriñaron. Entonces ahí sería, los investigadores escudriñaron escrupulosamente todas las fuentes en torno a la cultura. Oración 6. Contravenía las normas legales dedicándose a la caza de oso panda. Ahí se refiere de que estas personas, digamos, tenían que tener mucha cautela para poder, digamos, eh, ir a una casa de osos pandas. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Dice, contravenía las normas legales dedicándose a la caza. A ver, ¿caza qué? Furtiva. ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente eso está prohibido, ¿no? Está prohibido esa caza. Entonces, furtivo, recordemos que furtivo es hacer un hecho, ¿no? O una malicia a escondidas. Oración número 8. Número 7. El edificio quedó luego a la explosión. Ahí sería, están hablando de que hubo una explosión en ese edificio. Derruido, ¿no? Derruido es cuando una construcción, ¿no? Está, una construcción muy buena ha sido derruida, ha sido, digamos, excavada. Muy bien, vamos con la número 8. Concluida la cena, pudieron
ame- amena- amenamente los diferentes temas abordados. A ver, dice acá, concluida la cena, pudieron amenamente los diferentes temas abordados. Ahí esas personas, ¿qué estaban haciendo? Estaban conversando entre dos o más personas. Entonces ahí, ¿cuál sería la respuesta? Sería ahí departir, ¿no? Porque recordemos que departir fue una conversación de dos a más personas. Entonces sería ahí, concluida la cena, pudieron departir amenamente los diferentes temas abordados. Número 9. La del conductor fue la causa del accidente. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta ahí? Porque están hablando de una falta de ganas, ¿no? De un interés, digamos, en no hacer las cosas. Entonces ahí, ¿cuál sería ahí la respuesta? La desidia, ¿no? La desidia del conductor fue la causa del accidente, es decir, el descuido, la negligencia, ¿no? Entonces provocando ¿qué cosa? El accidente. Vamos con el número 10. Su, dice su, trato generaba animadversión. A ver, ¿cuál será ahí la respuesta? Mordaz, ¿no? ¿Por qué mordaz? Porque ahí su trato generaba una simple ironía. Entonces ahí dice acá, su mordaz trato generaba animadversión. Entonces que su trato era crítico, irónico, ¿no? No se podía entender ese trato. Vamos con la número 11. Dice, fue un encuentro, pues la vi después de 4 años. ¿Qué respuesta han marcado, chicos, ahí? O han escrito, mejor dicho, ¿no? Fortuito, ¿no? Fortuito. Que sucede en forma inesperada, ¿no? O por casualidad. Entonces aquí sería, fue un encuentro fortuito, pues la vi después de 4 años. Vamos con la número 12. El escritor recibió, fácil, ¿no? El galardón, el premio, ¿no? El premio que concedía la Academia Sueca. La 13. La libertad de pensamiento es un derecho inherente, propio, ¿no? Propio al ser humano. Recordemos, muchachos, que la palabra inherente, digamos, es parte esencial, parte básica, que no se puede separar. Vamos con la número 14. Había que al proceso judicial presentado la demanda. Hablamos de una demanda, hablamos de una presentación de demanda. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Recordemos que aquí se está dando un inicio, un pleito. Y ahí, ¿cuál sería ahí la respuesta? Incoar, ¿no? Incoar. Porque incoar es dar inicio, un pleito, un suceso, una demanda. Entonces ahí sería, por ejemplo, había que iniciar un pleito, ¿no? En el proceso judicial presentando la demanda. Número 15. El policía no pudo repeler el ataque de los ladrones porque se hallaba... A ver, porque se hallaba ¿qué, chicos? A ver. Miren, el policía no podía hacer nada. Imagínense. Estaba, digamos, estaba mejor desprevenido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta? Dice acá, el policía no pudo repeler el ataque de los ladrones porque se hallaba inerme. Inerme es aquella acción en la cual se genera un descuido, ¿no? Que está desprevenido ante un ataque. Número 17. Los argumentos del fiscal eran para defensa. Eran, a ver, eran irrebatibles. ¿Por qué? Porque eran argumentos que no se podían discutir. Eran argumentos ya claros, convencidos, para que el fiscal pueda declarar. Entonces ahí sería el
los argumentos del fiscal eran irrebatibles para la defensa. Es decir, eran, digamos, argumentos sólidos, concisos. 18. El jugador apostó todo lo que hasta ese momento había ganado, librándolo al azar. ¿Cuál creen ustedes que sea ahí la respuesta, muchachos? A ver. Ladino, ¿no? Ladino. ¿Por qué ladino? Porque hablamos de una persona hábil, astuta, ¿no? Ingeniosa. Este jugador astuto, digamos, ¿qué hizo? Apostó todo lo que hasta ese momento había ganado, librándolo al azar. Imagínense, astuto, hábil, ingenioso, inteligente. Número 19. El funcionario público fue acusado por los órganos de control. Ahí nos quedan dos opciones, ¿no? Nos queda nepotismo y nos queda, por ejemplo, desdeñoso. Y ahí un accionar de favorecer a un familiar por interés, ahí sería nepotismo. Entonces aquí sería el funcionario público fue acusado de nepotismo, es decir, de favorecer a algún familiar. No fue justo ahí. Y la número 20 nos queda desdeñoso, ¿no? Su desdeñoso comentario generó, digamos, rechazo en la opinión pública. Recordemos que la palabra desdeñosa es, digamos, es una palabra o es un accionar digamos, de ser arrogante, ¿no? De ser frío, altanero, tirano. Entonces aquí sería su desdeñoso comentario, es decir, su arrogante comentario, su comentario vulgar, digamos, generó rechazo en la opinión pública. Bien, chicos, entonces estamos hablando aquí, hemos visto 20 palabras con sus, pues, bueno, con sus significados equivalentes en la oración. Entonces no olvidemos, chicos, que la semántica es el estudio del significado de las palabras. Pero sabemos que el significado de las palabras, digamos, es muy amplio, ¿no? Muy conciso. Pero tratemos, digamos, siempre que cuando leamos un texto, una obra literaria, cualquier tipo ya sea en prosa o verso, y desconozcamos el significado, tratemos de buscarlo el significado, lo anotemos, para que así uno pueda aprender. Y al momento de aprender esas palabras o con su significado, en algún momento tratemos de practicarlo esa palabra. Bien. Vamos con la siguiente hoja, número 2, relacionando. Igual acá estamos hablando del campo semántico. Aquí ustedes tienen que escribir dentro del paréntesis el número correspondiente a la palabra semántica. Bien. Si ustedes todavía no lo han hecho todavía, no lo han desarrollado este ejercicio, hagan una pausa al video. Después que ustedes lo han desarrollado la práctica, vuelven a hacer el clic para seguir con el video y luego contrastar sus respuestas con la información dada. Bien. Muy bien, muchachos. Vamos ahora sí a confirmar sus respuestas con la información dada. Pero acá te dice relacionando, dice, presentamos un listado de significados o de significantes que deben correlacionarse con sus significados opuestos. Es decir, recordemos que cuando hablamos de significados opuestos, hablamos de una antonimia, hablamos de antónimos. Y recordemos que los antónimos son aquellas palabras cuya escritura es diferente y tienen el opuesto significado. No son significados idénticos, son opuestos. Por ejemplo, responsable, holgazán, escasez, por ejemplo, abundancia. Entonces son palabras opuestas. Tenemos la primera palabra, andrajoso. Andrajoso. Sabemos que la palabra andrajoso es una persona, digamos, que anda con la ropa sucia. Igual obviamente que también su aspecto personal, físico también es horrible, ¿no? Pobre. Entonces, ¿cuál sería ahí la respuesta que sea opuesto a andrajoso? A ver.
¿Qué marcaron ustedes, por ejemplo? ¿Qué palabra han visto? Que se viste bien, ¿no? Que se viste bien, con aseos, con postura y primor. ¿Es ser andrajoso? No, es el antónimo, ¿no? De andrajoso, ¿no? Pulcro, ¿no? Podemos decir pulcro, limpio, aseado, ¿no? Dice honra, honrar, adorar, venerar. ¿Cuál será ahí su antónimo? ¿Cuál será ahí su antónimo? ¿Qué oración? ¿Qué alternativa? ¿Qué proposición? A ver, si hablamos de ser honrado, de la palabra honra, adoración, ahí sería la número donde dice deslustre, mancilla en la reputación y la fama, ¿no? Es decir, acá es cuando tu reputación y tu fama no está bien dada, está por los suelos, está bajísima. Entonces ahí son opuestos. Honra con la número 2 que dice deslustre. 3, modestia, que es ser humilde, digamos, tener mucho pudor. Entonces, a ver, ¿qué proposición ustedes hayan buscado? Altivez, ¿no? Ser altivo, presunción, ¿no? Entonces son opuestos a eso, son opuestos. ¿Por qué? Porque ser altivo significa ser un poco soberbio, ser un poco vanidoso, orgulloso. Y es muy diferente a ser modesto. Número 4, lacónico. Lacónico es ser breve, conciso, con alguna terminación, con algún hecho. Entonces, si es algo breve, conciso, algo firme, entonces, ¿qué proposición ustedes han buscado? ¿Qué alternativa? Fácil, ¿no? Fácil y desenvuelto. Si es breve, conciso, ya está, si ya es, digamos, su palabra es ley, su palabra es ley, ¿cuál sería ahí lo antónimo, no? Es ser fácil, desenvuelto en el hablar. Porque recordemos que la palabra el lacónico es una persona, digamos, que es muy callada, no es tan expresiva. Vamos con el número 5, malquistar. Es cuando es hacer que una persona, digamos, se enemiste con otra persona. Imagínense. Entonces buscamos lo antónimo. A ver, de las 5. Conciliar. Si tú estás enemistando a una persona con otra, el antónimo sería que tú amistes, ¿no? Reconciliar. Entonces ahí sería ahí conciliar a una o más personas entre sí. Recordemos que estamos buscando el antónimo, ya no el mismo sinónimo, el antónimo. 6, ingenuo, ¿no? Ingenuo. Ya de esto yo no te voy a decir qué significa ingenuo, ¿no? Ingenuo. ¿Cuál será ahí el antónimo? ¿Qué frase? ¿Qué alternativa ahí? El hombre ladino, inteligente, astuto, ¿no? Y sagaz en la conducta. Exacerbado. Es cuando aumenta un síntoma de una enfermedad, de poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál será ahí, por ejemplo, el número, el que lo pone? El que lo pone, a ver, ¿qué alternativa? A ver, ¿qué alternativa? Quieto, ¿no? Quieto, sosegado y sin perturbaciones. Es decir, que no haga molestias, ¿no? Que no haga molestias en lo que sucede, ¿no? Aquí lo estamos relacionando aquí de que la palabra, digamos, exacerbado, aquí, digamos, es ser inquieto, ser molestoso. Entonces aquí se está oponiendo a esto. Vamos con el número 8, honradar, que es ser íntegro, digamos, ser honesto. Entonces, ¿cuál sería ahí lo antónimo, no? Lo antónimo es, digamos, tapar o cerrar una abertura, una conducta. Es decir, digamos que ante una conducta negativa quieres cerrarlo, no quieres, digamos, divulgar una conducta mala.
no quieres tapar una conducta mala, ¿no? Quizás por vergüenza. Entonces, aquí el antónimo sería honradar, porque aquí la persona es íntegra, es honesta, no tapa las cosas, no oculta las cosas. Vamos con la número 9, aguzado, capaz de comprender, ¿no? Capaz de comprender, de entender, de ponerse en lugar de la persona, ser empático, ¿no? Entonces, ¿sabe cuál será ahí la número 9, ¿no? ¿Cuál sería ahí la número 9, por ejemplo? Si es capaz de comprender, digamos que capaz de, la número, claro, sería y romo, ¿no? Romo sin punta, es decir, digamos que es incapaz de entender, capaz de ponerse en lugar de la otra persona. Número 10, lucidez, claridad, ¿no? Alumbramiento, que está claro tus ideas. Entonces, ¿cuál será ahí la número 10? ¿Ahí qué proposición será? Oscuridad, ¿no? Oscuridad en la razón, ¿no? Oscuridad en la razón, que confunde las ideas. Muchachos, por favor, eh, no esperen, si ustedes no lo han hecho la práctica, hagan la práctica, desarrollen la práctica y ahí contrastamos. No sería algo ilógico, ¿no? De que estés, estés copiando las respuestas de frente a la práctica sin haber terminado, sin haber hecho nada, chicos. Ahí no están aprendiendo nada, ¿sí? El engaño son para ustedes, no es para mí. Sería interesante de que ustedes mismos investiguen los significados, traten, digamos, de desarrollarlo, y algunas dudas por ahí lo dejan ahí vacías, pero y luego ahí lo confirmamos, ¿no? Pero sería algo, digamos, engañoso que ustedes, digamos, no digan, bueno, pues eso ya lo hice, ¿no? Y no sería, pero está en sus manos, chicos, está en sus manos de que ustedes aprendan. Bien, vamos con la número 11, transigente, facilidad, eh, tolerante. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál será ahí la respuesta, ¿no? De la 11? Tenaz, ¿no? Tenaz, eh, porfiado en sostener un propósito, una idea, ¿no? Es lo contrario a eso, ¿no? Y sabemos que es tolerante con las cosas que hace, la oposición es que sea tenaz, porfiado, que se oponga a eso. Vamos con el número 12, patente, que percibe, digamos, las cosas sin necesidad de razonamiento, sin necesidad de pensar. Vienen las cosas y tiene las cosas, bueno, la cosa que le sucede, digamos, lo afronta, pero a veces a veces no utiliza el juicio, la razón, ¿no? Entonces a eso se refiere, de que todo lo que a la persona le pase, digamos, no emite un juicio de valor, de aprecio. Entonces, ¿cuál será ahí la respuesta, por ejemplo, de la número 12? Patente, oculto, ¿no? Escondido, ¿no? Oculto, escondido, porque sabemos, por ejemplo, que patente es el que percibe, el que está, eh, digamos, no sé cómo lo puedo decir, que está, por ejemplo, activo a todo lo que pasa, a todo lo que sucede, ¿no? Y su carácter, digamos, es un poco muy activo, ¿no? Muy prepotente. Entonces, lo antónimo sería ahí que es oculto, escondido, su reaccionar, ¿no? Su conducta. 13, pernicioso. Causa mucho daño a las personas, a lo que él hace. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería ahí la respuesta? A ver, que no hace daño, ¿no? 14, asequible, que puede, digamos, alcanzar o conseguir algo, alguna meta. Entonces, ¿cuál sería ahí, por ejemplo, la número 14? Que no se puede hacer, ¿no? Conseguir o llevar a efecto, lo opuesto a la idea anterior, ¿no? Vamos con la número 15, disentir, que no está de acuerdo. A ver, que no está de acuerdo.
admitir, ¿no? Admite como cierto o conveniente lo que otro ha propuesto. Se opone a la idea anterior, es opuesto. La 16, repatriar, devolver, ¿no? Entonces, ¿cuál será ahí, por ejemplo, la respuesta? La 16, echar, ¿no? Echar, digamos, a uno del territorio de su patria por causas políticas, ¿no? Muy bien, repatriar. Vamos con la número 17, longínquo, que es, digamos, distante, lejano. Entonces, a ver, ¿cuál ahí ustedes han escrito? Si está lejano, allegado, ¿no? Cercano, próximo, ¿no? 18, díscolo. Persona, digamos, que es desobediente a las normas, a las leyes. Entonces, ¿cuál será ahí lo opuesto? Obediente, ¿no? Obediente, digamos, rendido, sumiso a las leyes que cumple. 19, engullir, engullir. A ver, engullir. ¿Cuál será ahí la respuesta de engullir? A ver, nos queda, por ejemplo, nos queda engullir y nos queda obstar. A ver, ¿qué proponen ustedes? Engullir. Es comer, tragar, ¿no? Alimentarse, pasar, ingerir. ¿Y cuál será ahí lo opuesto? Cuando tú ingieres, ¿qué pasa? Cuando tú lo ingieres, ¿qué pasa? Dice vomitar, ¿no? Vomitar lo que se tiene en el estómago, ¿no? Y obstar significa un impedimento. Entonces, ¿cuál será ahí lo que opone? Lo que opone ahí sería, por ejemplo, la número, hacer fácil o posible la ejecución de una cosa. Impides, y lo opuesto, que permites, ¿no? Permites hacer una cosa, una acción, en ejecutar. Estas dos prácticas se relacionan a lo que es la parte semántica, al significado de las palabras. Ojalá que ustedes hayan buscado en su diccionario estos significados y lo estemos contrastando las respuestas, muchachos, para que puedan aprender. Vamos con las etimologías, la parte 2, la segunda clase, el segundo tema, ¿no? Las etimologías. La mayoría de palabras, digamos, todas, casi la mayoría de palabras son partes etimológicas. Y ahí dice, mira, ¿sabías que los vocablos griegos que se han incorporado a nuestra lengua han tenido 4 etapas de estadios? Primero dice, cuando las colonias griegas se establecieron en las costas de la península ibérica, antes de la llegada de los romanos, las voces griegas se incorporaron en el habla de los hispanos, que luego fueron invadidos por Roma. Imagínense. Segundo,